nuestra materia de teología sistemática. Déjenme buscar aquí no una presentación, pero sí quiero que vean durante esta plática cómo estamos dividiendo los atributos incomunicables y los comunicables de Dios. O sea, esto, como les digo, va a estar en la plataforma, pero sin embargo, pues para que vayan siguiéndome un poquito de cómo están cómo están divididos, pues es lo que quiero que vean, por favor, ¿sí? Así que permítanme unos segundos en lo que esto queda ahí. Digo, y así esperamos unos 2-3 minutos para ver si algunos hermanos más se integran con nosotros en esta noche. Y pues hoy sí está con nosotros nuestro director, el hermano Alberto. Dios te bendiga, hermano. Así es. Ya dentro de poco vamos a estar allá en Santa Cena. Si nos permite, ahí vamos a estar nuevamente platicando otra vez, hermano. En sí no es una presentación, sino es una forma que vamos a ver la división de lo que estamos viendo. Y espero que no me falle, porque a veces aquí le muevo botones que no. Bueno, entonces la semana pasada hablábamos de los atributos incomunicables y miren, ya me está fallando esto. Bueno, pero aquí está, y miren, definitivamente yo lo hago con un tipo de letra y me lo cambia. Bueno, pero la idea es que ahí estamos. Creo que lo termino y lo volvemos a iniciar. Bueno, estamos dando el tiempo. Aquí está. Entonces, les decía, la semana pasada estábamos viendo los atributos incomunicables y vimos esto. Así es como lo estamos separando. Hablé de corridito, si iba viendo las divisiones que había, pero pues obviamente necesitamos algo así, y esto se queda en la plataforma, recuerden, para que así lo veamos. Pero el archivo que voy a subir en Word, pues obviamente tiene esta división para que vayamos siguiendo todos juntos. Los incomunicables que vimos, ¿verdad? Son tres: su existencia, su inmutabilidad y su infinidad. Y dentro de la infinidad veíamos la perfección de esa infinidad, la eternidad, la inmensidad y la unidad. Y dividíamos por último este atributo en unidad singular y en unidad simple. Hablábamos un poquito ya de los atributos comunicables. Ya habíamos visto los primeros son los atributos intelectuales. Hablábamos de su conocimiento, el conocimiento que tiene Dios, no el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, recuerden. Hablábamos de su sabiduría y hablábamos de su veracidad. Fue lo último que vimos. Hermanos, no molesta, veo aquí en la imagen de mí mismo que una luz como que da ahí un flashazo. No molesta mucho, ya le moví tantito para que no nos moleste, pero no molesta el hecho de que quede esa lucecita encendida atrás de mí.
Ok, bueno, entonces entremos en materia. Hoy vamos a seguir hablando de los atributos comunicables de Dios y vamos a empezar por los atributos morales. Los atributos morales de Dios se consideran generalmente como las más gloriosas perfecciones divinas. Con esto no queremos decir que algunos de los atributos de Dios en sí sean más gloriosos y más perfectos que otros, sino que en relación con el nombre, las perfecciones morales de Dios brillan con un esplendor inconfundible. Se discuten por lo general bajo los siguientes tres encabezados que vamos a estar viendo aquí. Uno es su bondad, el otro es perdón, me regreso tantito. Aquí vamos a ver su bondad y vamos a hablar acerca de la bondad. La bondad de Dios casi siempre se trata como un concepto genérico y algunas variedades y las cuales se distinguen de acuerdo con el objeto de cada uno. La bondad de Dios no debe confundirse con su ternura, ya que ésta expresa un concepto más restringido. Puesto que Dios es bueno en sí mismo, también es bueno para con todas las criaturas y puede, por lo tanto, denominarse la fuente de todo bien. Así muchos teólogos nombran a Dios como la fuente de todo bien. Él es la fuente de todo bien y así se le presenta de diversos modos en toda la Escritura. El poeta dentro de la Biblia canta, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Todas las cosas buenas que las criaturas, las que se esperan en la vida futura, manan hacia ellos de esta forma inextinguible. Y no solamente eso, sino que Dios es también el supremo bien para todas sus criaturas, aunque en diferentes grados y según la medida en la cual pueden responder al propósito de la existencia. Dios es bueno, ¿verdad? Y los poetas bíblicos siempre es su misericordia, porque para siempre es su bondad. Vamos a ver esta bondad de Dios hacia sus criaturas. Esta bondad puede definirse como aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito para tratar generosamente y tiernamente con todas las criaturas que Él ha hecho. Es el afecto que el Creador siente en todas sus criaturas sensibles como tales. Dios ama a todas sus criaturas. Dios ama no solamente al hombre, sino a todo lo que Él ha creado. Él vio que era bueno. Y además, al principio vemos una de las situaciones que no siempre vemos en la iglesia, que definitivamente casi nunca se predica acerca de esto, ¿verdad? Si Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y puso al hombre en medio de todo eso bueno, le encargó al hombre que cuidara. ¿Qué le dijo? Que cuide su entorno biológico, su entorno en el que se mueven, cosas que no tomamos en cuenta. Creo que ya lo había comentado en alguna otra ocasión acerca de que nosotros tendríamos que cuidar nuestro ambiente. Si hoy en día alguien nos dijera si fue un mandamiento de Dios el que no contamináramos tierra, agua, aire, que no destruyéramos el medio ambiente, definitivamente así se lo hace saber en un principio a Adán, ¿verdad? Entonces, esa bondad que tiene Dios hacia sus criaturas es una bondad por todo lo que hizo. Así como le duele a Dios que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos y que les hagamos daño a los demás. De la misma manera, a Dios le duele que maltratemos cualquier otra de sus obras, ya sean los animales, los vegetales, el universo en sí. ¿Por qué? Porque en realidad la bondad de Dios, ese amor de Dios hacia todas sus criaturas, es de la misma manera por todo. No porque nosotros sí tengamos esos sentimientos y los animales y a veces pensamos que los vegetales no,
no por eso no, no lo presiente. La Biblia dice que toda su creación canta hacia la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces hay una manera en que definitivamente todas las criaturas resentimos cuando no hay bondad de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y la bondad de Dios, ese atributo que sobresale por todas las cosas en él, es hacia toda su creación. Para distinguir esta bondad de las criaturas, tenemos que entender que es el afecto que el Creador siente hacia todas las criaturas sensibles como tales. El salmista celebra esta bondad en sus bien conocidas palabras. Jehová es bueno para todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bondad de Dios es para todas sus criaturas. Ese benévolo interés de Dios se revela en el cuidado por el bien de todo lo que Él creó. Naturalmente varía en grados según la capacidad del objeto que lo ha de recibir. Por supuesto, así, hacia nosotros tiene un amor especial, distinto, que tiene hacia los animales y que tiene hacia toda la creación, ¿verdad? Para con nosotros es una bondad muy distinta porque lo sabemos, vino a la tierra haciéndose hombre para sentir lo que nosotros sentimos y podernos dar de su maravillosa bondad para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y definitivamente la bondad de Dios no se limita a los creyentes, ya lo dijimos. Sin embargo, nosotros somos los creyentes los únicos que manifestamos una adecuada apreciación de sus bendiciones, deseo de usarlas, sobre todo cuando las queremos usar en el servicio de Dios. Y de este modo, obviamente podemos disfrutar de esa bondad en una mayor medida. Recuerden que ya no hablamos mucho de las citas bíblicas, de los pasajes, pero en la plataforma están anotadas bastantes citas bíblicas en donde podemos ver estos conceptos acerca de los atributos y de todo lo que vemos en esta materia de teología sistemática. Ahí pueden ver ustedes todas las citas para que a la hora que ya estén repasando, estudiando, abran la Biblia y vean que estos conceptos se pueden reconocer fácilmente en las citas que estamos dando. Muchas veces hablamos, por supuesto, de la teología, lo que la teología dice, y podemos pensar que esas son simplemente ideas que el hombre ha ido a sacar. Y a veces no lo comprendemos bien hasta que no nos basamos precisamente en las citas bíblicas a las cuales nos estamos refiriendo, por ejemplo, en este caso, con este atributo moral que viene siendo la bondad de Dios. Otro punto de los atributos, su amor. Cuando esa bondad se manifiesta hacia sus criaturas, racionales, que somos nosotros, asume el más alto carácter de amor. Y este amor también se distingue conforme a los objetos en que termina. Para distinguir de la bondad de Dios en general, puede definirse como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. Esa es la manera en que Dios se comunica con nosotros, por medio de su amor. Decimos que la única definición que tiene la Biblia es precisamente esa del amor, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Entonces, definitivamente esa definición, ese amor por los creyentes, bueno, no nada más ante nosotros los creyentes, ante la humanidad. Y nosotros los creyentes somos los que hemos entendido de una mejor manera ese amor y lo usamos precisamente para el servicio de Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Que lo que Dios nos ha dado a conocer, nosotros lo podamos usar precisamente para el servicio que le damos a nuestro Dios. Pues que Dios es absolutamente bueno en sí, su amor no puede hallar perfecta satisfacción en ningún objeto que carezca de absoluta perfección.
Él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo. O para expresarlo en otra forma, Él se ama en nosotros. Las virtudes de Él las ama en nosotros. El trabajo de Él lo ama en nosotros. Los dones que Él tiene los ama en nosotros. Ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado pecaminoso, aunque el pecado de éste es una abominación delante de Él, puesto que Dios reconoce aún en el pecador la imagen impresa del mismo Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. La capacidad de amar y la virtud que tenemos nosotros de decidir por nosotros mismos el camino que queremos tomar. Y muchas veces como humanos tomamos el camino equivocado, tomamos el camino del pecado. Y aún así, como estamos comentando aquí, Dios ve en el hombre, perdón, de repente en el salvapantallas, tengo que moverle para seguirme viendo. Dios reconoce aún en el pecador a la criatura que Él creó. ¿Sí? Él sabe que somos hechos con amor y para amar. Y por eso, aunque el pecado es una abominación delante de Dios, pues el amor de Él está sobre nosotros por encima de todas las cosas. Y hablamos así de esta manera, sin que podamos irnos hacia otra situación, ¿verdad? Entonces siendo pecadores o no pecadores nos ama, pues la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Pero ese amor el Señor quiere que tenga en nosotros ese efecto de comprender qué tan grande fue eso hacia nosotros para que nosotros empecemos a cambiar nuestra vida, nuestra actitud ante la vida misma, nuestra actitud ante nosotros y hacia nuestro prójimo y hacia nuestro entorno en el que vivimos. Al mismo tiempo, Dios ama a los creyentes con un amor especial, puesto que los contempla como sus hijos espirituales en Cristo. A ellos se comunica en el sentido más pleno y rico con toda la plenitud de su gracia y de su misericordia. Obviamente, cuando nosotros hemos comprendido el amor de Dios en Jesucristo, Dios, por supuesto, dice la Biblia, nos adopta como hijos también. Y entonces tiene un especial afecto hacia nosotros, no porque nos quiera más que a los demás, no. Por supuesto que si Él nos ha limpiado y nosotros nos mantenemos limpios, ese amor tiene que crecer más para que vaya siendo en nosotros un círculo virtuoso. Él nos ha santificado y nos ha pedido que continuemos en la santificación. Y cuando continuamos en la santificación, obviamente Él está complacido de que nosotros le hayamos hecho caso, sobre todo a ese amor que nos ha dado de manera inmerecida, solamente por su infinita gracia. Y ese es otro de los atributos de los cuales vamos a hablar, la gracia de Dios. La Biblia generalmente de la gracia para significar la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo la condenación. Ese regalo inmerecido que a veces no lo comprendemos, ni aun cuando hablamos de esa gracia. La gracia de Dios, por supuesto, siempre ha existido. No es que ahora estemos nada más en la gracia, sí, definitivamente ya la ley de Dios no está sobre nuestras cabezas, sino la gracia, pero la gracia ha existido siempre. No podemos decir que la gracia solamente es algo que encontramos en el Nuevo Testamento, porque definitivamente vemos que ha tenido gracia para con la humanidad desde siempre. Esa gracia, ese amor inmerecido, realmente es uno de sus grandes atributos morales y una de las cosas que nosotros tenemos que entender de una manera especial. Tenemos que tomarnos de su gracia para que definitivamente podamos decidir tener fe en Él. Recordemos, hermanos, que la fe es una decisión. A veces en la Biblia vemos que uno de los aspectos del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, decimos
es la fe, pero en realidad esa palabra la podemos definir más como fidelidad. Entonces, Él nos da de su gracia y Él quiere que nosotros tengamos esa fidelidad para que esa gracia siempre dentro de nuestras personas. La gracia de Dios es manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. La gracia de Dios es el mayor significado práctico para todos los pecadores. Iba a decir para nosotros los pecadores, para nosotros los pecadores, ¿verdad? Recordemos que la iglesia no es un club donde todos somos puros hombres y mujeres santos, sino es la comunidad de pecadores que hemos sido redimidos por el amor y la gracia de nuestro Salvador. Por gracia fue que el camino de la redención se abrió para todos nosotros. Por gracia, los pecadores recibimos el don de Dios en Jesucristo. Por gracia somos justificados, enriquecidos con los dones espirituales. Y definitivamente hemos heredado la salvación por esa gracia. Estando absolutamente desposeídos de méritos propios, hemos dependido por completo de la gracia de Dios en Cristo. Y a veces lo que dice Pedro sucede en nosotros, ¿verdad? Que pues estaremos nosotros dentro del pecado nuevamente para que su gracia crezca. Pues la gracia de Dios ni crece ni decrece. La gracia de Dios es una. Como atributo, recordemos que los atributos de Dios, ya decíamos la vez pasada, Dios no es que tenga atributos. Dios es sus atributos. Los atributos son Dios. Entonces Dios, ya veíamos la semana pasada, es infinito y en su infinidad no puede crecer o decrecer. La gracia no puede ser más grande ni puede ser más chica. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de esta manera de que entonces, ¿qué pues, hermanos? Perseveraremos en los pecados para que su gracia crezca de ninguna manera. Entonces, decimos, ya es imposible que haya más gracia. Pues sí, definitivamente es imposible que haya más gracia. La gracia es infinita. Y por infinita que es, cubre de manera absoluta nuestra finitud. Y no estoy hablando acerca de que la doctrina de la salvación se pierde, no se pierde, se conserva. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gracia nos cubre por completo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que esa cobertura está ahí por amor. Ya lo dijimos, el amor hacia sus criaturas, el amor hacia nosotros. Esa gracia tan grande que está en nosotros nos cubre por completo y no tendríamos que menospreciar. Y menospreciarla es volver a la vida que teníamos antes. Tenemos que seguir en la vida que el Señor nos ha dado, una vida nueva, en este proceso que tenemos que llamar cristianismo precisamente, ¿verdad? Es un proceso que se da con este amor y con esta gracia de Dios. Nos está cubriendo de las cosas y nosotros tenemos que recurrir a ella en todo instante, en todo momento, pero no necesariamente es como el que se resbala y nuevamente se detiene de la mano del Señor y se levanta y se vuelve al... No. Tenemos que ir aprendiendo que esta gracia es algo realmente infinito y que definitivamente tenemos que estar siempre bajo esa gracia. Nos descuidamos, tenemos que saber que la gracia me está cubriendo y esa gracia es la que me tiene que hacer entender a mí que tengo que cuidar mi vida cristiana para que en realidad sea lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que seamos luz ante los demás. Dios tiene compasión. Dios tiene compasión y tenemos que entender esta situación. Como otro importante aspecto de la bondad y del amor de Dios, esta compasión o misericordia. La palabra hebrea que más generalmente se usa para designar la compasión de Dios, la misericordia de Dios, es Gesed. La Septuaginta y el Nuevo Testamento
emplean la palabra griega eleos. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en sus inicios en el idioma griego. Pero desde hace muchos siglos, la Biblia, que era la normal en los tiempos de Jesús, era la que se llama la Septuaginta, y que fue traducida del hebreo al griego. Entonces, esta palabra eleo sirve para designar la misericordia de Dios. Si la gracia divina considera al hombre como culpable delante de Dios y por tanto necesitado del perdón, la misericordia de Dios considera que uno está cargando las consecuencias de su propio pecado en una lastimosa situación y por tanto estamos necesitados de la ayuda divina. La misericordia de Dios, la compasión de Dios, puede definirse entonces como la bondad de Dios hacia los que se encuentran, hacia los que nos encontramos en miseria y angustia espiritual, sin tomar en cuenta si nos lo merecemos o no. Dios es compasivo. Jesús habló acerca de lo que hoy conocemos como el pasaje del buen samaritano, y precisamente es ¿cómo se dice? La idea que le da, la recomendación, perdón, se me fue la palabra, la recomendación que le da a ese maestro de la ley que le pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Aquel que tiene compasión, aquel que tiene misericordia. Y es lo que nos dice, ¿verdad? Ve y haz lo mismo. Esa compasión que Dios tuvo para con nosotros es la misma compasión que debemos de tener para todos aquellos que nos necesitan, para todos aquellos que requieren de nuestra ayuda. Esa compasión es precisamente, decíamos acá, es un aspecto de la bondad y del amor de Dios hacia nosotros, y es lo que nosotros tendríamos que tener para con los demás. Las misericordias de Dios, vemos, están sobre todas sus obras, y hasta los que no le temen participan de ellas. Ahí en la Biblia podemos encontrar que aunque hay personas que no le temen a Dios, participan de esa misericordia, participan de la compasión de Dios, porque definitivamente Dios pues, se preocupa por toda la humanidad. Esta misericordia de Dios no debe considerarse como opuesta a su justicia. Únicamente se ejercita en armonía con la más estricta justicia de Dios y en atención a los méritos de Jesucristo. Y en la Biblia encontramos otros nombres que se le dan a esta misericordia o compasión. Encontramos piedad, clemencia, bondad, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, es bien importante lo que acabo de mencionar. No tenemos que confundir la misericordia con la justicia, o más bien no que no la tengamos que confundir. No tenemos que pensar que la misericordia está opuesta a la justicia. Vamos a ver más adelante la justicia, pero sabemos que la justicia es darle a cada quien lo que merece de acuerdo a su comportamiento y a sus actitudes. Bueno, la justicia de Dios existe, pero antes que eso está la misericordia de Dios, ¿verdad? Pablo dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Eso es la justicia de Dios. Sin embargo, su compasión, su misericordia, Dios la antepone. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente tomar siempre esta misericordia de Dios como algo que es lo que más me conviene a mí. Porque si definitivamente me hago un lado de la misericordia, vuelvo a hacer mi vida lo que yo quiera, pues obviamente al final lo que va a entrar es la justicia. O sea, Dios tiene esa situación. ¿Y por qué la tiene? Por este otro atributo del cual vamos a hablar, la paciencia de Dios, ¿verdad? Algo que muchos de nosotros no tenemos en ocasiones, ¿verdad? Sí, a veces decimos que somos amorosos, que somos misericordiosos, que somos compasivos,
pero muchas veces lo que no tenemos es paciencia. Y definitivamente la paciencia de Dios, obviamente es lo que ha hecho que nosotros podamos tener la oportunidad, tarde o temprano, de arrepentirnos y venir nuevamente a la comunión con ese ser todopoderoso. Con la paciencia de Dios designamos otro de los aspectos de su gran bondad o amor. La paciencia es aquel aspecto de la bondad en virtud de la cual Él soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Híjole, yo creo que ahí tenemos que cerrar los ojos, meditar y definir que esos somos nosotros, ¿verdad? Pero vamos, sabemos muy bien que así es la humanidad, que somos obstinados, que somos desobedientes por completo y que definitivamente si no fuera por la paciencia de Dios, obviamente desde cuando hubiera obrado la justicia y cuántos de nosotros no estaríamos aquí. La paciencia de Dios tenemos que entenderla definitivamente para saber que tiene que llegar un momento en nuestra vida que tendremos que decidir el ya no estar importunando a Dios, el ya no ser tan desobedientes. Y muchas veces lo somos aún después de que hemos sido santificados por el Señor, después de que hemos ido a las aguas bautismales, obviamente después de habernos arrepentido ante el Señor, ¿verdad? Nos hemos tardado mucho y definitivamente es porque Él tuvo paciencia que tenemos esta oportunidad. Pero, así como hombres, recordemos cómo sacábamos de quicio a nuestros padres, pues a veces queremos jugar así con la paciencia de Dios, ¿verdad? A ver hasta dónde nos aguanta, a ver hasta dónde soporta el Señor nuestra persistente desobediencia. Dios, en el ejercicio de este atributo, ve al pecador permaneciendo en su pecado, a pesar de las amonestaciones y advertencias dirigidas a él. Se revela esta paciencia divina, como ya lo dije, en el aplazamiento del juicio merecido sobre el pecador. Entonces, en la Biblia también encontramos, sobre todo Reina Valera, encontramos una palabra que es sinónimo de esta paciencia, que es la longanimidad. Una palabra que definitivamente estaba hace 100 años, pero que desde hace muchos, muchos años ya está en desuso. Pero cuando leemos longanimidad en Reina Valera, está hablando precisamente de la paciencia de Dios. Y todos estos atributos, recordamos la clase anterior, comunicables, son atributos que el Señor puede, no que nosotros nos lo haya comunicado y por eso los conocemos, sino que nos los puede pasar a nosotros. Entonces, nosotros tendríamos que también hacer uso de estos atributos de Dios para que sean unas virtudes en nosotros, ¿verdad? Estos de los que estoy hablando ahorita, la bondad, el amor, la gracia, la compasión, la paciencia, la tenemos que tener hacia todos los demás que nos rodean. De alguna manera, nosotros tenemos que, por así decirlo, presumir el hecho de que somos distintos a los demás. Y miren, hermanos, cuando no somos distintos a los demás, es por eso que hay tanta crítica hacia nosotros, ¿verdad? No, pues si así son los cristianos, pues yo no quiero ser cristiano. La semana pasada, no recuerdo si lo comenté aquí o en la iglesia solamente, el hecho de que Papa Francisco haya comentado algo acerca de esta situación, ¿verdad? Que la misma gente dice de los católicos, y esos son católicos, son creyentes en Dios, lo que permanecer la fe. Entonces, así sucede. ¿Por qué estos atributos los llevamos a cabo? Por supuesto, cuando estamos dentro de una iglesia, ¿verdad? Ahí parece que son de los incomunicables, que no pueden existir en nosotros.
Y sin embargo, sí pueden existir. Pero muchas veces tenemos que llegar al fondo de lo que es. Tenemos que entenderlo por sobre todas las cosas. Y esto es lo que este curso de teología nos quiere dar a todos nosotros, ¿verdad? Aparte de lo que recibimos en la iglesia, ya decíamos la semana pasada, aparte de lo que recibimos en la iglesia, el hecho de que conozcamos más a fondo lo que es precisamente el tratado de las cosas de Dios, que es la teología, eso nos tiene que ayudar a profundizar en nuestra lectura de la Biblia y verlo de una manera completamente distinta para nuestra propia vida, completamente distinta para el bienestar de mi vida y de la de los demás. Vamos a ver, ya me brinqué tantito y es que de repente aquí no lo veo, pero vamos a hablar de la santidad de Dios también, como uno de los atributos también, ¿verdad? Es bien, se tapa, pero bueno, ya que hablamos de esto, vamos a hablar ahora de la santidad de Dios. Y si no está por ahí, prometo que a la hora de ponerlo en la plataforma ahí va a quedar, ¿eh? La palabra hebrea para santidad es Kodesh, o Kodesh. Tiene su raíz hebrea en la palabra Kad, que significa cortar o separar. Y esto es el separar, la separación ¿de qué? Del pecado. Muchas veces no comprendemos exactamente esa palabra santidad. La usamos siempre en la iglesia, ¿verdad? La santidad que nos dio Dios y la santidad que tenemos que estar persiguiendo. Y muchas veces la malentendemos, llevamos a extremos que no tendrían que ser. Simplemente así de sencillo. La santidad es la separación del pecado. Nosotros éramos un ente, un hombre, una mujer pecaminosos, y lo que Dios separó de nosotros fue precisamente ese pecado que traíamos en nuestra vida. Pero a veces somos muy necios y queremos traerlo de nuevo hacia nosotros. Él nos dijo que teníamos que guardar la santidad, y ese es guardar la santidad. Esta es una de las más prominentes palabras religiosas del Antiguo Testamento, la santidad. Y se aplica ante todo a Dios. La misma idea ha sido traída por las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, palabras griegas, recuerden, como hagiazo o hagios. Ya se ve por lo anterior que no es correcto pensar que la santidad fundamentalmente es una cualidad moral o religiosa como generalmente se hace. La idea básica es la posición o relación entre Dios y alguna persona o cosa. Nosotros antes estábamos separados de Dios. Eso no quiere decir que estábamos en santidad con Dios, no. Estábamos separados de Dios y estábamos tomados de la mano del pecado. Lo que hizo Dios fue quitarnos ese pecado, perdonarlo, olvidarse de él. Lo borró, sí, lo aventó hacia donde nunca lo vamos a poder encontrar. Y sin embargo somos muy astutos y volvemos a encontrarlo. Eso es lo que el Señor quiere, definitivamente no. Él quiere que sigamos en esa separación del pecado. Esa es la santidad. Muchas veces la santidad la tomamos en la forma como nos vestamos, en el que vayamos a la iglesia cada semana, que está bien, ahí aprendemos de Cristo, ¿verdad? Pero no necesariamente esa es mi santidad. Demos ofrendas, que todos los rituales y ritos que tiene la iglesia, que no son malos todos, esa pensamos que es la santidad, ¿verdad? El que estemos muy calladitos en la iglesia, que no hagamos ruido. No. Todos esos son formas de comportamiento morales que tenemos que tener como respecto a cualquier recinto en donde estemos aprendiendo algo. Pero la santidad va mucho más allá de eso. La santidad es precisamente esa separación que Dios hizo de ese pecado que tenemos y de nuestras personas. La naturaleza de la santidad de Dios. La santidad de Dios es doble, tiene una idea doble, exaltado sobre ellas en infinita majestad. Si la entendemos así,
La santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales y algunas veces se habla de ella como de su perfección central y suprema. No parece propio hablar de uno de los atributos de Dios como si fuera más central o fundamental que otro, ya lo estuvimos repitiendo. Pero si nos fuera permitido hacerlo, el énfasis de la Escritura sobre la santidad de Dios parecería justificar tal selección. El énfasis que la Biblia le da a la santidad de Dios, tal parecería que eso es lo máximo que puede tener Dios. Pero recordemos que estamos dividiendo en cuantitativa, o sea, cuántos atributos podemos encontrar en la persona de Dios. No necesariamente que sean uno más grande que el otro, pero sí el hecho de que los ángeles mismos canten que Dios es santo, 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 nos da la idea de esa santidad que tiene Dios, no porque sea 3 veces santo, sino porque es completamente santo. Muy claro, sin embargo, es que la santidad de Dios, en ese sentido de la palabra, no es exactamente un atributo moral que pueda coordinarse con los otros como el amor, la gracia, la misericordia, sino más bien es algo que es coextensivo con y aplicable a todo lo que puede asociarse a Dios. Él es santo en cada cosa que lo revela, en su bondad y gracia, tanto como en su justicia como en su ira. La santidad divina puede llamarse propiamente la majestuosa santidad de Dios, y a ella se refieren pasajes como los que vamos a poner ahí en la plataforma, Éxodo 15:11 y varios más. La santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Dios es santo por sobre todas las cosas. Y esa palabra Kodesh o Kodesh que encontramos en la Escritura, muchas veces en sus traducciones no nos da la idea completa de lo que Dios es en su santidad. ¿Cómo se manifiesta esa santidad de Dios? Está revelada en la ley moral, implantada en el corazón del hombre, declarada por medio de la conciencia y más particularmente en la revelación especial de Dios. Si recordarán cuál es la revelación especial de Dios, ¿verdad? Recordemos que la revelación natural es todo lo que está alrededor y la revelación especial es algo muy distintivo. A ver, alguien por favor ahí escriba de qué se acuerda. ¿Cuál es la revelación especial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la revelación especial? Ahí espero que alguien la escriba, por favor. Esa revelación especial tuvo él, aquella ley en todos sus aspectos estuvo calculada para imprimir sobre Israel la idea de la santidad. Y ahora sobre todo, sobre toda la humanidad, no nada más sobre Israel, ¿verdad? A ese propósito sirvieron símbolos y tipos como la nación santa, la tierra santa, la ciudad santa, el lugar santo, el sacerdocio santo, ¿verdad? Todo esto que encontramos en la Biblia es porque definitivamente Dios estaba escogiendo las cosas y Dios estaba separando. Hoy a todo le queremos llamar santo, ¿verdad? Sí, ahí vemos en la Biblia la ciudad santa y vamos, esa fue, no es que ahora lo digamos así, porque sí que en realidad se ha disminuido mucho la idea de lo que es la santidad. Bueno, nadie me ha escrito acerca de cuál es la revelación especial, ¿eh? Sigo esperando ahí. Ok, Dios fue revelado en carne, por supuesto, muy bien, ¿sí? Pero hemos hablado acerca de otra cosa que es la revelación especial, ¿sí? Por supuesto, ¿eh? No están alejados porque todo se redunda ahí en Jesús, pero hay algo a lo que le llamamos también la revelación especial. Bueno, alguien más escríbale, por favor. Además, se reveló en el modo en que Dios premió la obediencia a la ley y castigó a los transgresores con terribles castigos. La más alta revelación de la santidad de Dios
nos ha sido dada en Jesucristo, como ya lo pusieron aquí, a quien se le llama el santo y el justo. Su vida la perfecta santidad de Dios. Por último, la santidad de Dios también está revelada en la iglesia como el cuerpo de Cristo. En la iglesia, no en la institución, no en la institución, o sea, porque sabemos muy bien que hoy iglesia, cuando se habla de institución, es la iglesia romana, pero la iglesia de Jesús es todos aquellos que hemos sido redimidos y santificados por medio de Jesucristo. La revelación especial, hermanos, pues es su palabra, o sea, la escritura. Esa es la revelación especial. La Biblia declara que Él es Dios, por supuesto. Muy bien, entonces, la revelación especial, sí, muy bien, es Jesucristo. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, y ese Logos se hizo carne, y estuvo en medio de nosotros, ¿verdad? Su palabra, pero hoy su palabra escrita es precisamente la escritura, y esa es la revelación. Su palabra, el Logos, es Jesús. La palabra, el Logos escrito, es la Biblia. Hablemos ahora de la justicia de Dios. Este atributo se relaciona estrechamente con la santidad de Dios y habla de la justicia de Dios como una forma de su santidad. Strong le llama simplemente la santidad transitiva. Sin embargo, estos términos se aplican solamente a lo que se acostumbra a llamar justicia relativa de Dios y no a la justicia absoluta. La idea fundamental de justicia es la de estricta adhesión a la ley. Entre los hombres, presupone que hay una ley a la cual deben conformarse. Se dice a veces que no podemos hablar de justicia de Dios porque no hay ley a la cual Él esté sujeto. Él no está sujeto a ninguna ley. Pero aunque no hay ley que esté por encima de Dios, hay ciertamente una ley que está en la naturaleza esencial de Dios. Todo lo que Dios puso en su ley está en su propia naturaleza. Y esta ley que está en la naturaleza de Dios constituye el modelo más elevado que es posible, por medio del cual todas las otras leyes tienen que ser juzgadas. Hasta hace siglo y medio más o menos, las constituciones de muchos países fueron escritas con base en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en ningún lado, y es por eso que el mundo está como está. Se ha hecho por regla general distinción entre la justicia absoluta de Dios y la justicia relativa. La justicia absoluta es aquella rectitud de la divina naturaleza en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo, mientras que la segunda es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja en todo sentido que Él es santo. O sea, la justicia absoluta es la justicia de Dios. Y la justicia relativa es que Dios pone para la humanidad. Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo, ya lo decimos. A esta rectitud es la que más particularmente se le aplica el término justicia. La justicia se manifiesta especialmente en darle a cada uno lo que le corresponde conforme a sus merecimientos. Hace rato lo comentaba. La justicia inherente de Dios es la base natural de su justicia revelada al tratar con sus criaturas. Pero esta última, también llamada justicia de Dios, la que aquí demanda nuestra consideración especial, es la que Dios va a darle a toda la humanidad, a los hombres. Veamos las distinciones aplicadas a la justicia de Dios. Vemos así muy rapidito. Ante todo hay una justicia gobernativa de Dios. Esta justicia, como su nombre lo indica, es aquella que Dios despliega como gobernante de buenos y malos. Dios gobierna a todos los hombres. Dios gobierna a buenos y malos. En virtud de ella, Él ha instituido un gobierno moral en el mundo
y ha impuesto una ley sobre el hombre con promesas de recompensa para el obediente y advertencias de castigo para el agresor. Dios lo ha dicho, ¿verdad? Y desde un principio le dijo a la humanidad, aquí está la bendición y aquí está la maldición. La bendición la vas a tener si obedeces y la maldición si desobedeces. Y a veces esto a la gente le parece mal, ¿verdad? Ah, sí, para que Dios me premie tengo que obedecer. Si nos damos cuenta, esta ley de la cual estamos hablando es una ley por medio de la cual el hombre no debe de lastimar al hombre, no debe de lastimar al hombre mismo, debe de amar a Dios, sí, pero no debe de lastimar al hombre por alguna circunstancia. Y como les decía, hasta hace relativamente, comparada con la edad de la humanidad, hasta hace relativamente poco tiempo, los países tomaban la palabra de Dios como fundamento para hacer sus propias leyes. Entonces, definitivamente la ley de Dios es una ley justa. Estrechamente relacionada con la justicia gubernativa está la justicia distributiva de Dios. Se acostumbra a utilizar esta expresión para designar la rectitud de Dios en la ejecución de la ley y se relaciona con la distribución de la recompensa y los castigos. Hoy no podemos encontrar una ley distributiva, ¿verdad? En nuestros países. ¿Por qué? Porque en realidad se compra mucho la ley es muy injusta. Sin embargo, la ley distributiva de Dios es la más justa. O sea, le da premio a quien merece premio y le da castigo a quien merece castigo. Aquí no podemos sobornarlo, aquí no podemos pedirle que se haga de la vista gorda. Definitivamente esa ley distributiva de Dios le va a dar a cada quien lo que merece. Entonces, es por eso que no nos cansamos de decir que mientras haya vida hay esperanza todavía, ¿verdad? Porque definitivamente Dios perdona hasta en el último instante de nuestras vidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar precisamente esa justicia distributiva que nos va a dar a nosotros lo que realmente nosotros vamos a merecer. Sí, definitivamente la Biblia habla de que definitivamente a cada quien le va a dar conforme a cuando venga la prueba de fuego, ¿verdad? Y si nuestras obras son heno y paja, pues se quemarán. Si nuestras obras son piedras preciosas, van a subsistir. Pero esa es la justicia de Dios, aún en las cosas buenas. Vamos a hablar de estas distinciones de la justicia. Por ejemplo, ya comentamos estas dos, la justicia adoptiva. Está también la justicia remunerativa, que se manifiesta en el reparto de las recompensas a los hombres y a los ángeles. Es realmente expresión del amor divino que derrama sus bondades no sobre la base estricta de mérito, porque la criatura no puede presentar mérito alguno delante del Creador, sino conforme a la promesa y convenio de Dios. Sí, definitivamente no son nuestros méritos. Acabo de hablar ahorita acerca de las recompensas que dará cuando nuestras obras sean piedras preciosas, cuando nuestras obras sean paja o heno o madera, ¿verdad? Entonces, definitivamente el Señor nos va a remunerar de acuerdo a sus promesas. Sí, definitivamente lo que Él espera de nosotros es obediencia. La justicia retributiva se refiere a la aplicación de las penas. Es una manifestación de la ira divina. Aunque no habría lugar para ella en un mundo sin pecado, necesariamente tiene un lugar muy prominente en un mundo lleno de pecado. Vista como un todo, la Biblia insiste más en la recompensa de los justos que en el castigo de los malvados. Pero esto último se destaca lo suficiente. Entonces, estamos reiterando, ¿verdad? La justicia de Dios va a darnos a cada uno lo que cada uno de nosotros ha estado buscando, ha estado ganando. Y por último, vamos a hablar del atributo de la soberanía. La soberanía de Dios se presenta en la Escritura en un tono muy enfático. Se le presenta como el creador y su voluntad como causa de todas las cosas.
Perdón, es que estaba aquí cerrándome otra vez esto. En virtud de su obra creativa, le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que en ellos contiene. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. En su soberanía, gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra y todas las cosas dependen de él y le sirven a él. Dos atributos merecen discusión bajo este encabezado, que son la soberana voluntad de Dios y el soberano poder de Dios, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, definitivamente él hizo el universo tal y como quiso, hizo a la creación tal y como quiso, aunque la Biblia llama que somos su obra perfecta, pero todo lo que él creó es perfecto. Todo se detuvo a verlo y cada que creaba algo, veía que todo era bueno. Vamos a hablar entonces de la soberana voluntad de Dios. La importancia de la voluntad divina se hace visible de múltiples modos en la Escritura. Se le presenta a esta voluntad como la causa última de todas las cosas se originan de ella, la creación y la preservación. Definitivamente, aunque hoy en día el planeta lo tenemos deshecho, a veces es inconcebible cómo Dios sigue preservando las cosas. Sí, el rico se está deshaciendo, sí tenemos contaminada aire, cielo, aire, tierra y agua, pero el Señor sigue a través de los años, a través de los siglos, preservando todas las cosas. Definitivamente, yo creo que a estas alturas ya no podríamos tener una gota de agua potable, no podríamos tener un aire respirable todavía, no tendríamos que tener tierra que todavía nos esté alimentando. Sin embargo, a pesar de lo que las teorías dicen, a pesar de lo que la ciencia ha demostrado, Dios sigue preservando este planeta y esa es parte de su soberanía. Así lo quiere hacer. Y aunque nosotros como hombres estamos en realidad luchando contra Dios, porque nosotros tratamos, consciente o inconscientemente, de destruir nuestro ecosistema. Entonces, la voluntad de Dios siempre lo ha visto la teología cristiana como la causa última de las cosas, aunque la filosofía algunas veces ha mostrado inclinación a buscar una causa más profunda en el íntimo ser del absoluto. Ya platicábamos acerca de la filosofía y lo que la filosofía aportó para la teología, ¿verdad? Sin embargo, el empeño de fundar todas las cosas en el mero ser de Dios casi siempre termina en el panteísmo. Esto por parte de la filosofía. La voluntad de Dios puede denotar la completa naturaleza moral de Dios, incluyendo atributos como los que ya hablamos, el amor, la santidad, la justicia, pero también puede darnos la idea de la facultad de la propia determinación, o sea, el poder de determinar uno mismo el curso de acción o de formar un plan. Un segundo, hermanos, esto se atoró un poquito. También la voluntad o omnipotencia es el poder ejecutar el plan que tiene Dios para realizar todo lo que. Otra de las ideas que nos da la Biblia de la voluntad de Dios es el régimen de vida trazado para las criaturas racionales. Y vamos a ver este punto número 2, las distinciones aplicadas a la voluntad de Dios. Las distinciones aplicadas a la voluntad de Dios se pueden definir de varias maneras. Voy a hablar solamente de dos apartados: la voluntad decretiva y la voluntad perceptiva de Dios. La primera, la voluntad decretiva, es aquella por medio de la cual Dios se propone o decreta todo lo que tiene que suceder, sea que quiera cumplirlo efectivamente
o permitir que ocurra por medio de la agencia restricta de sus criaturas racionales. Esa es la decretiva. La segunda, la preceptiva, es la regla de vida que Dios ha trazado para sus criaturas morales, indicando los deberes que les impone. La primera siempre se cumple, en tanto que la segunda es desobedecida con mucha frecuencia. Si nos ponemos, si hemos puesto atención, la voluntad decretiva, la voluntad que hace Dios cuando decreta algo, ¿verdad? Y hoy en día es muy común, iglesias, y cuando hablo de nuestras iglesias también estoy hablando de las iglesias del Buen Pastor, que nosotros también queremos ser como Dios, ¿verdad? Nosotros decretamos. Digo, lo hemos visto en muchas iglesias fuera de la nuestra, pero definitivamente a veces nosotros tomamos ideas prestadas que no son de la Escritura. De ahí la importancia de entender la teología, ¿verdad? Y nosotros somos muy dados, bueno, en realidad yo no, ¿verdad? Pero somos muy dados a decretar las cosas. Decreto en el nombre de Jesús que va a ser así. A ver, nada más porque decimos en el nombre de Jesús, nosotros queremos tener esta soberanía decretiva como la que tiene Dios. Definitivamente no, ¿verdad? Aquí estamos viendo que la voluntad decretiva siempre se cumple, siempre. ¿A poco porque nosotros decretamos que alguien sanó, siempre sana? No. Y lo seguimos haciendo, es solamente de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? La voluntad preceptiva es la que Dios nos da a nosotros y como decíamos ahorita, no siempre la cumplimos porque somos muy canijos desobedientes. Y hablamos de otra división de la voluntad de Dios, que es la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Esta es la distinción más común. La primera es la voluntad de Dios decretada, que en su mayor parte está escondida en Dios, en tanto que la segunda es la voluntad de precepto revelada en la ley y en el Evangelio. Se complementan a la primera que ya dije. En la plataforma ustedes van a ver otras dos divisiones de esta voluntad, pero más o menos van por el mismo camino. O sea, la voluntad de Dios es esa, o sea, la que Él decreta y la que se tiene que cumplir siempre, la voluntad escondida de Dios que definitivamente todavía no podemos conocer, y la voluntad que ha revelado al hombre por medio de la Escritura, y la que decíamos que definitivamente a veces no la entendemos o no la obedecemos. Y ya nos falta poquito, siempre me tomo unos minutos extras, siempre empezamos unos 5 o 6 minutos y a veces son los mismos que utilizo al final. Bueno, entonces, la libertad de la voluntad de Dios. Muy frecuentemente se discute acerca de que si Dios en el ejercicio de su voluntad actúa necesaria o libremente. Y la respuesta demanda una cuidadosa diferenciación. A Dios hay una voluntad necesaria y una voluntad libre. Dios mismo es el objeto de la primera. Él necesariamente se quiere y quiere su santa naturaleza y las distinciones personales en la deidad, lo que significa que necesariamente se ama y se deleita en la contemplación de sus propias perfecciones. Las criaturas de Dios son sin embargo, objeto de su voluntad, las circunstancias de las existencias de todos los seres que Él ha decidido crear. Él marca la senda de sus criaturas racionales, determina su destino y los utiliza para los elevados propósitos de Él. Y aunque nos dota con libertad personal, sin embargo, la voluntad domina nuestras acciones. Ahorita acabo de decir, ¿verdad? Determina su destino. Bueno, uno de los temas que vamos a ver en esta materia es la predestinación y vamos a tratar de entender que no el hecho de que, creo ya lo comenté alguna vez, ¿verdad? De que yo ahorita salga de mi casa y algún
alguna persona mala traiga un arma y me mate, o alguien que haya estado en la fiesta no se dé cuenta y con su auto me atropelle, no quiere decir que eso es lo que Dios ha destinado para mí. Definitivamente no vamos a entender eso, pero lo vamos a explicar cuando hablemos acerca de la predestinación. Y ahora, por último, para terminar el capítulo 5, vamos a hablar del soberano poder de Dios. La soberanía de Dios se encuentra expresión no solamente en la divina voluntad, sino también en la omnipotencia, es decir, el poder de ejecutar su voluntad. El poder de Dios puede llamarse la energía efectiva de su naturaleza, o sea, aquella perfección de su ser, por medio de la cual Él es la causalidad más alta y absoluta. Se acostumbra a distinguir entre una potencia absoluta, el poder absoluto de Dios, y una potencia ordinaria, el poder dirigido de Dios. El punto de vista más generalmente aceptado ha sido expresado de la manera siguiente. Absoluto es aquel poder por medio del cual Dios puede hacer lo que no quiere hacer, pero que sería posible que lo hiciera, y el poder dirigido es aquel poder por medio del cual Dios hace lo que ha decretado hacer, es decir, lo que Él ha ordenado o dispuesto que se haga. No es distintos, sino uno y el mismo poder. A veces esto de que Dios puede hacer lo que Él no quiere hacer, podríamos decir que va en contra precisamente de su propia naturaleza. Alguna vez oía que alguien preguntaba y decía, ¿pero Dios podría pecar? Inmediatamente salimos diciendo, no, ¿cómo crees? Dios no podría pecar. Y en ese momento alguien nos puede decir, entonces no puede hacer todo, ¿verdad? Está en su naturaleza de Dios, el ser santo, ya lo dijimos. No puede ser de otra naturaleza. Una pera no puede ser manzana, aunque quiera. Y aquí es la idea, ese poder absoluto de Dios es el hecho de que Él podría hacer cualquier cosa, pero no lo hace porque está en su naturaleza no hacerlo. Yo espero que lo podamos entender de una manera real. El ejemplo de la pera y la manzana son ejemplos medio absurdos, pero es lo que cómo podríamos estar explicando este poder absoluto. Definitivamente Dios puede hacer todo, simplemente no va en contra de su propia naturaleza. El poder de Dios no representa todo su alcance. Dios podría hacer más de eso si Él quisiera. En ese sentido podemos hablar de su potencia absoluta o poder absoluto de Dios. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no hace más cosas? Bueno, porque todo lo que podría haber hecho ya lo hizo. Pero Él podría hacer más todavía. Esta posición debe sostenerse en contra de aquellos como Schleiermacher o Strauss, que afirman que el poder de Dios está limitado a lo que actualmente ejecuta. Es lo que estoy diciendo. O sea, conocemos el universo hasta donde la ciencia lo ha comprendido y conocemos nuestro organismo hasta donde la ciencia ha llegado, ¿verdad? Y Dios podría hacer todavía más, pero Él ha considerado que este trabajo que ha hecho es todo lo que necesita hacerse. ¿Que habrá más? Yo creo que sí, definitivamente en la vida va a haber algo más. Después de esta vida va a haber algo más, ¿verdad? Dios lo tiene en su mente, Dios lo está viendo, sin embargo nosotros no. Y cuando alguien llegue a verlo, cuando nosotros lleguemos a verlo, entonces tendremos, yo creo, un poquito más clara esta posición acerca de su soberano poder, ¿verdad? Podemos decir, hizo más todavía. Y eso es lo que este soberano poder está tratando de darnos a entender. Estamos por terminar, no se me desesperen, ya estamos aquí culminando. Y nada más quiero decirles que la Biblia nos enseña por una parte, el poder de Dios alcanza mucho más allá de lo que actualmente hace. No podemos decir, por tanto, que lo que Dios no hace, no lo hace porque no le resulta posible. Pero por otra
otra parte, la Biblia también nos indica que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Ya lo dije ahorita, Él no puede mentir, no puede pecar, no puede cambiar, no puede negarse. No existe en Dios un poder absoluto divorciado de sus divinas perfecciones y en virtud del cual pueda hacer clase de cosas inherentes y contradictorias. La idea de la omnipotencia de Dios está expresada en el nombre, como ya dijimos hace 2 clases, el Shaddai, el Todopoderoso, el sustentor del universo. Y la Biblia habla de ella en términos muy precisos. Bueno, pues no podemos abarcar mucho más. Como les he dicho, en la plataforma ya en estos días ahora sí queda este capítulo 5. No lo subí la semana pasada, todavía había algunas cosas que modificar y aún así ya vi que hay ahí 2, 3 faltas de ortografía. Trato de no tener faltas de ortografía pues, para que no vayan a pensar que trato de hablar de teología, pero con faltas de ortografía, ¿no? De repente se me va una que otra. Entonces, esta semana ya va a estar en la plataforma este capítulo 5 para que lo vean, para que lo lean, no se queden solamente con lo que hemos dicho aquí, vean las citas, muchas veces está muy cargado de citas, vean 2, 3, para que se den una idea más clara de lo que estamos hablando en este curso.